Hola, en esta clase vamos a estudiar el teorema de Menelao. Este teorema fue redescubierto por Cheva también. Tenemos un triángulo ABC, entonces en el teorema de Cheva lo que probó fue que las rectas chevianas concurren si y solo si el producto de las razones en las que dividen los pies de las chevianas a los lados es igual a 1. Entonces lo que él pensó fue, ok, esa fue una caracterización para poder decir cuándo tres rectas son concurrentes. Me gustaría dar una caracterización que me pudiera decir cuándo tres puntos son colineales. Entonces las chevianas lo pueden pensar como rectas que pasan por los vértices de un triángulo. Entonces dijo, bueno, ahora puedo tomar puntos que vivan en cada uno de los lados del triángulo. Entonces voy a tener, por ejemplo, el punto L que vive en el lado BC, que este punto puede vivir afuera del segmento o dentro del segmento o afuera también, pero como del otro lado. Voy a tomar a M, también en el otro lado del triángulo, que puede estar dentro o puede estar afuera. Y así como veíamos en Cheva que dadas dos chevianas que se cortaban en un punto, la tercera ya estaba como que determinada si lo que yo quería era que fuera concurrente con las otras dos. Entonces en esta parte, una vez que yo escojo los dos puntos L y M, resulta que el tercer punto, si yo quiero que sea colineal, pues ya va a estar determinado. ¿Por qué punto? Pues el punto de intersección entre la recta que pasa por LM y el tercer lado del triángulo que no he considerado. Entonces trazo la recta LM y aquí tengo el punto de intersección. A ese punto vamos a llamarle N. ¿Qué puedo darme cuenta de este dibujo? Si yo escojo L afuera, entonces N se mete dentro del segmento AB. Si yo escojo L del otro lado, N sigue estando dentro del segmento AB. Los tres puntos no pueden estar al mismo tiempo dentro del segmento porque justamente esto ya no sería una recta. Entonces, para que esto ocurra, necesito, si dos están adentro, el tercero está afuera. Pero lo que sí puede ocurrir en este caso es que los tres puntos estén afuera. Déjenme colocar a L aquí, vamos a colocar a M de este lado y entonces aquí ya podemos ver que los tres puntos están afuera del triángulo, afuera de los lados del triángulo ABC. Así como con Cheva cuando decíamos, puedo tener dos pies de chevianas afuera y el otro tiene que estar adentro, o los tres están adentro, aquí podemos decir o bien los tres puntos están afuera de los lados del triángulo o bien solamente puedo tener dos adentro y uno tiene que estar afuera. Entonces eso lo hizo que Menelao pensara, ok, ya no voy a tener que el producto va a ser igual a 1. Si lo piensan con esta parte de que están afuera, por ejemplo, si tuviera los tres afuera, pues voy a tener 3 menos. Y entonces cuando yo multiplico 3 menos, me va a dar algo negativo. Pues lo que dijo Cheva fue, mira, puedo traducir el teorema de Cheva ahora con producto igual de las razones que dividen los lados, pero en vez de poner 1, voy a poner ahora menos 1. Entonces, en ese sentido, lo que voy a tener es que el teorema de Menelao lo que dice es que si tenemos un triángulo ABC, L, M y N puntos en los lados BC, AC y AB respectivamente, si yo me fijo en el producto AN entre NB por BL entre LC por CM entre MA, eso va a ser igual a menos 1 si y solo si los tres puntos son colineales. Vamos a demostrarlo y la demostración es muy parecida a lo que hicimos con el teorema de Cheva. Entonces, vamos primero a demostrar la ida. Tenemos el triángulo ABC y tenemos tres puntos en sus lados correspondientes, L en BC, N en AB y M en AC, y voy a suponer, mi hipótesis es que esos tres puntos son colineales, viven en una recta, en esta recta azul. Quiero demostrar que el producto en el que divide estos puntos a los segmentos de los lados del triángulo es igual a menos 1. Entonces, para eso voy a trazar perpendiculares a la recta azul que pasen por A, que pasen por B y que pasen por C. Entonces voy a trazar estas rectas perpendiculares y a los pies de la perpendicular vamos a llamarle Q a la que pasa por B, P a la que pasa por A y R a la que pasa por C.
Entonces, así como en Cheva, voy a tener muchos triángulos semejantes. Por ejemplo, voy a tener que el triángulo APM es rectángulo, pero además es semejante al triángulo CRM porque tiene ángulos opuestos por el vértice y tienen ángulos rectos cada uno. Entonces el tercero está obligado a ser igual y por el criterio ángulo, 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 esos triángulos son semejantes. En particular, me voy a fijar, por ejemplo, en el triángulo APN, que es este que dibujé como en café, y el triángulo BQN. Esos dos son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Y entonces de esa semejanza voy a tener que si yo divido el segmento AN entre su correspondiente que es NB, todo con magnitudes, es igual a el segmento AP entre el segmento BQ, todo con magnitudes. Pero ahora N, recuerden, está dentro del segmento AB. Eso quiere decir que AN entre NB, ya sin magnitudes, si le quito esas magnitudes, pues va a ser una razón positiva. Es decir, coincide con la razón de la magnitud de AP entre la magnitud de BQ. Ahora me voy a fijar en estos dos triángulos, voy a quitar los anteriores. Entonces tengo el triángulo QBL, que es este como rojito, y el triángulo RCL, que es como el triángulo grande, este morado que está aquí, y me voy a fijar en que también esos son semejantes. Recuerden, de hecho estos tienen un ángulo en común y un ángulo recto cada uno, entonces por ángulo, ángulo, ángulo son semejantes. Eso quiere decir que si yo divido la magnitud de BL entre la magnitud de LC, que es su correspondiente, es igual a la magnitud de QB entre la magnitud de RC. Pero en este caso, L vive afuera del segmento BC. Eso quiere decir que la razón BL entre LC es la razón negativa. Es decir, BL entre LC es igual a menos la magnitud de QB entre la magnitud de RC. Finalmente me voy a fijar en los triángulos CRM, que sería este que está aquí, y el triángulo APM, que es este morado, que también van a ser semejantes por ángulo, 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 y entonces vamos a tener que si yo divido la longitud de CM entre la longitud de su correspondiente, que sería MA, es igual a la longitud de CR entre su correspondiente, que es la longitud de AP. Pero M, en este caso, también vive dentro del segmento AC. Eso quiere decir que entonces coincide, si le quito las magnitudes, lo veo con segmentos dirigidos, CM entre MA es igual a una razón positiva, a la razón que es la longitud de CR entre la longitud de AP. Y eso está muy bonito porque ya tengo las cosas que yo quería observar en el teorema de Menelao, que es esta razón BL entre LC, y luego es el CM entre MA y finalmente el AN entre NB. Entonces ya cuando multiplico puedo sustituir, voy a escribirlo aquí abajo. Entonces AN entre NB es AP entre BQ, BL entre LC es menos QB entre RC, el menos lo escribí en un principio, y CM entre MA es CR entre AP. Entonces, observen que lo que ocurre es que tengo aquí la longitud de AP, aquí también está aquí abajo, eso se me hace un 1. Aquí tengo la longitud de QB y abajo también aparece la longitud de BQ, que acuérdense que como son longitudes, esas son iguales. Y también tengo abajo la longitud de RC y arriba la longitud de CR, son iguales, eso se hace 1, entonces tengo 1 por 1 por 1, pero con este menos se me hace menos 1 y ya tenemos entonces la ida del teorema de Menelao. Vamos a probar el regreso. Vamos a demostrar el regreso ahora. Entonces tenemos 3 puntos, recuerden L en BC, M en AC y N en AB, tales que cumplen esta igualdad, que AN entre NB por BL entre LC por CM entre MA es igual a menos 1, todo con segmentos dirigidos. Yo quiero demostrar que M, N y L son colineales, es decir, que viven en una recta. Así como con el teorema de Cheva, lo que voy a hacer es trazar una recta por M y por L y me voy a fijar en la intersección que tiene con AB. Vamos a llamarle ese punto N'.
Entonces, ahora yo sé que M, N' y L son colineales. Eso quiere decir que se va a cumplir la ida del teorema de Menelau. Es decir, voy a tener que AN' entre N'B, que aquí también si se fijan puedo aplicar el truco, lo voy a escribir así para que se vea el truco que aplicábamos con Cheva, es decir, empiezo con un vértice, en este caso A, y elijo un orden, me voy a ir hacia B, entonces aquí tengo que repetir B, aquí el tercer vértice que me falta, luego C, y finalmente termino donde empecé, que aquí sería A, y esto sería igual a -1. Entre B y C, pues pongo al punto que vive en BC, que sería L, entonces es L. Y entre AC, el punto que vive ahí es M, entonces ponemos a M. Y ya tengo la ida del teorema de Menelau. Pero entonces, como por hipótesis tengo esto, eso quiere decir que estas dos cosas son iguales. Voy a escribirlo. Entonces aquí vamos a tener que AN entre NB por BL entre LC por CM entre MA es igual a AN' entre N'B por BL entre LC por CM entre MA, y aquí puedo quitar cosas, términos que son iguales, por ejemplo BL entre LC aparecen en los dos lados, CM entre MA también aparece en los dos lados, y entonces voy a tener que AN entre NB es lo mismo que AN' entre N'B. Eso quiere decir que N y N' dividen al segmento AB en la misma razón. Como estoy usando segmentos dirigidos, pues eso no queda de otra más que N y N' sean el mismo punto. Eso quiere decir que aquí mi dibujo está mal, que en realidad esta recta roja pues debe de pasar por N. Entonces lo que tenemos aquí pues ya es que M, N y L son puntos colineales. Con esto terminamos el regreso del teorema de Menelau y terminamos esta clase.